solo. Capítulo 1, amén, desde el verso, gloria al Señor, 1 hasta el verso 5, gloria al Señor. Gloria al Señor. Gálatas capítulo 1, leemos la palabra de nuestro Dios en esta hora. Libro de Gálatas capítulo 1, vamos a estar leyendo Gálatas capítulo 1. Estamos ahí ubicados, Gálatas capítulo 1. Dice la palabra del Señor de esta manera. Gálatas 1 dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros de Dios, el Padre, y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Verso 6: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes he dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradare a los hombres, no sería siervo de Cristo. Dando gloria a Dios, puede tomar asiento en esta hora. Amén. Quiero enseñar en esta noche, amén, y en los martes vamos a estar enseñando acerca, amén, de las cartas de Pablo. Queremos iniciar con la carta a los Gálatas en esta hora. Amén. La carta de los Gálatas, amén, la epístola a los Gálatas fue la única parte de Pablo escrita a un grupo de iglesias. Estas iglesias estaban localizadas en las ciudades de Iconio, Listra, Derbe y Antioquia, y habían sido establecidos durante el primer viaje misionero de Pablo. Los Gálatas eran originalmente del norte del Mar Negro y divididos por la principal migración de los galos hacia el oeste. Se establecieron en Asia Menor durante la tercera centuria antes de Cristo. El ministerio de Pablo en Galacia había sido muy fructífero. Aquí los gentiles habían respondido al mensaje del evangelio, pues muchos se habían convertido. Pablo había visitado estas iglesias durante su segundo viaje, acompañado por Silas de nuevo. Cuando él empezó su tercer viaje, en Hechos capítulo 18, verso 23, dice, amén, Hechos capítulo 18, verso 23, dice la palabra del Señor de esta manera: cuando Pablo visitó, en su segundo viaje, visitó estas iglesias. En Hechos capítulo 18, verso 23, dice la palabra del Señor de esta manera: y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Está dando a entender que Pablo en su segundo viaje, acompañado de Silas, visitó las iglesias que él había ministró en estas iglesias, enseñando y estableciendo los cristianos en la fe. Más tarde algunos maestros judíos vinieron enseñando que la circuncisión era esencial para la salvación.
Estos judaizantes tenían que desarraigar la confidencia de los gálatas en el apóstol Pablo antes de descubrir su fe en el evangelio de salvación por gracia. Aparentemente ellos tuvieron algunos resultados para que muchos cristianos gentiles fueran circuncidados. Cuando esto llegó a oído de Pablo, él se perturbó grandemente y escribió esta epístola declarando que la circuncisión no tenía parte en la salvación. Es probable que la epístola fuera escrita en el año 57 después de Cristo en Éfeso o Macedonia. Es decir, que el apóstol Pablo estaba dándole a entender una introducción diciéndole: iglesia de los Gálatas, he sabido y ha llegado a mis oídos que la palabra que yo os enseñé, el fundamento que yo os establecí, han venido hombres perturbando y dando enseñanzas que no son. Por eso Pablo, cuando leímos Gálatas 1, dice: mas si uno de nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Pablo está diciéndole a su iglesia que él había ministrado y había fundamentado diciendo: iglesia, si viene un ángel del cielo a anunciar otro evangelio del cual ya los hemos enseñado, sean anatema. Es decir, no escuchen ese evangelio, porque ese evangelio no es verdadero, porque el evangelio que yo os prediqué es el único evangelio que nos salva. No es por obra de la ley para que nadie se gloríe, es por gracia, es por fe que somos salvos. Gloria al Señor. Es decir, que Pablo ya estaba luchando con ese tipo de personas débiles en la iglesia. ¿Será que hay algún débil aquí en esta iglesia? Gloria al Señor. Si hay algún débil en esta noche, esta enseñanza es para usted. Quiero decirle: no sea débil en la enseñanza. Si usted ha sido bautizado en el nombre de Jesús, ha sido bautizado con el Espíritu Santo y vive una vida en santidad, no se deje comer cuento de la gente, porque viene a pervertir el evangelio de Dios. Y Pablo le está diciendo a los Gálatas: si aún viniera un ángel del cielo que anunciara otro evangelio, sea anatema. No se aparten de esta verdad. Hay un solo Dios, hay un solo bautismo que es en el nombre de Jesús, y hay un solo Espíritu que somos bautizados en el bautismo del Espíritu Santo con evidencia de hablar en otras lenguas. En lo que creemos y lo que nos enseñó los apóstoles y nos enseñó el mismo Jesús que vino a este mundo para darnos ejemplo de cómo debemos vivir para Él. Gloria al Señor. Pablo tenía autoridad para decir esto. Pablo en Gálatas 1:1 dice, y comienza a hablar la carta diciéndole a los Gálatas: Pablo apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de entre los muertos. Pablo está diciendo: yo mismo no me constituí siervo de Dios. Yo mismo no vine a ser apóstol. Yo no mismo me nombré apóstol o me nombré predicador. Jesucristo mismo me constituyó un predicador. Jesucristo mismo me reveló este evangelio, y por gracia es que predico el evangelio. No porque un hombre me lo enseñó, no, es porque Jesucristo me lo reveló, y por eso lo predico, porque no es por hombres ni de hombres, sino por nuestro Señor Jesucristo, quien resucitó con poder y gloria. Gloria al Señor Jesucristo. Esta iglesia no es del pastor. Esta iglesia no es del hermano, no es del vecino. Esta iglesia es del Señor. Yo no soy
pastor porque quise ser pastor, fue porque hubo un llamado dentro de mí para que fuese un pastor, para que predicase la verdad conforme está escrita. Y me puso a un rebaño para que a ese rebaño le enseñase cómo vivir conforme a la palabra del Señor. Porque el día en que yo falle, el día en que yo, aleluya, predique algo que no está escrito en la palabra del Señor, usted con toda seguridad y autoridad puede decir: pastor, lo que estás predicando no es verdad. Porque tú me enseñaste cómo debía vivir para Dios y cómo está escrito en la Biblia. Porque no son mis palabras que yo predico en esta noche, es la palabra del Señor. Y la palabra del Señor tiene más poder que mis propias palabras. Y Pablo sabía muy bien diciendo: mi palabrería no va a ganar a nadie. Lo que va a ganar y lo que va a salvar es la palabra que es predicada conforme está escrita. 13 de los 27 libros del Nuevo Testamento empiezan con las mismas palabras. Pablo, en esta epístola, Pablo indica la carta, aleluya, con un énfasis fuerte en su apostolado. Porque fue esto necesario. Fue porque el judaizante tenía que atacar la autoridad de Pablo antes de poder atacar su evangelio. Estos falsos maestros enseñan que Pablo no era uno de los 12, aparentemente enseñando que él había sido instruido por falsos maestros y había alterado el mensaje del evangelio. Antes que Pablo pudiera defender el mensaje del evangelio verdadero, tenía que defender su propia autoridad apostólica, lo cual hizo en los primeros 2 capítulos de su carta en Gálatas 2, 1 al 14. Él defendió su autoridad pasada, lo enseñó en esto. Él dijo: después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén en Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación para no correr o haber corrido en vano. Expuse en privado a los que tenían cierta reputación del evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo en ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para renunciar a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pero los que tenéis reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, dice Pablo. Dios no hace acepción de personas. A mi pueblo de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como Pedro de la circuncisión. Pues el que actuó con Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Kefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y a ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, los cuales también procuré con diligencia hacer. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después vinieron y se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en sí, su disimulo participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Pablo está diciéndole: yo tuve que enfrentarme a Pedro, aquel Pedro que tenía las llaves de abrir, amén, la puerta a los gentiles, judíos y samaritanos. Pedro abrió la puerta para que ellos entraran al evangelio, pero Pedro estaba claudicando. Pedro
diciéndole: hey Pedro, tú no estás enseñando conforme a la palabra del Señor. Y si tú eres judío, vive como judío, pero no obligues a otros a judaizarse. Y él le resistió diciéndole: predica la palabra del Señor, no sea uno aquí en la iglesia y otro allá y otro allá afuera. Sea uno mismo aquí y allá afuera. Sea uno en Cristo Jesús. No se divida. ¿Sabe que yo no necesito decirle a alguien que soy evangélico? Porque ellos mismos van a conocer cómo me comporto. Hoy que estaba trabajando, cierta persona que estaba ahí trabajando en otro lugar dijo: ¿tú eres cristiano? Y yo le dije: sí, soy cristiano. Me dijo: se nota porque no dices ni una sola mala palabra. No dices absolutamente nada. Vives conforme a la palabra del Señor. Porque dijo: yo conozco personas que en la iglesia son unos y en la calle son otros. En la iglesia son muy consagrados, pero afuera escuchan música secular en sus propias casas. Afuera con sus amigos y con sus familiares usan palabras vulgares. Y en la iglesia no dicen ninguna palabra vulgar. Pero Pablo está diciéndole: yo tuve que decirle a Pedro y tuve que reprenderle y decirle: Pedro, si tú eres uno allá afuera, tienes que ser uno también acá en la iglesia. Y yo vengo a decirle a esta iglesia: usted no puede ser un evangélico de doble cara. No, usted tiene que ser un evangélico de una sola cara. Aquí en la iglesia soy y allá afuera también soy. De la cabeza a los pies. ¿Y por qué apostólico? Porque vivimos conforme a los apóstoles predicaron. Vivimos conforme a ese fundamento. Un solo Señor, un solo bautismo. Jesucristo es la roca eterna. En Él estamos afirmados. Y ya nos salvamos por obras. Es que yo no tomo, yo no fumo, yo no ando pecando y por eso voy a ser salvo. Si fuera así, Jesucristo en vano hubiera muerto en la cruz del Calvario. Pero Jesús murió, fue por gracia, diciendo: ya no es por obra para que nadie se gloríe. Esto es por fe, por convicción. Esto es por fe. Hemos creído en algo que no se ve, pero algo que se siente, algo que hemos experimentado y algo que es verdadero. Jesucristo vive, Él no está muerto. Él resucitó el tercer día y vive entre nosotros, porque nos dio de su Espíritu y estamos en esta iglesia. Es por Jesucristo. Caminamos en fe para tener la salvación en Cristo Jesús. Y Pablo defendió su autoridad apostólica diciendo: Pedro, hay que predicar lo que nos enseñó Jesús, no lo que nosotros queramos, es lo que Jesús nos enseñó cuando Él vino a este mundo a enseñarnos, cuando Él nos reclutó a esos 12 apóstoles para que enseñaran día y noche, y pocas horas le daba a la multitud, porque Él dijo: tengo que, aleluya, reunir a estos 12 apóstoles para, aleluya, fundamentarnos en la doctrina, para que ningún viento contrario los mueva. Si viene algún viento contrario, ellos estén firmes diciendo: no hay otro Dios, solamente hay un Dios. No, si alguien me dice: no, la santidad no es necesaria, Jesús le dijo a los discípulos: es necesario vivir en santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Jesús le enseñó a sus 12 discípulos cómo debían vivir y cómo debían comportarse. Por eso Pablo basó su autoridad defendiéndola en Romanos 9:22.
Romanos 9:22. Pablo defendió esta palabra, amén, de la siguiente manera. Romanos, gloria al Señor Jesucristo. Romanos capítulo 9 dice la palabra del Señor de esta manera. Romanos 9, 22 al 27 dice la palabra: y que si Dios, queriendo mostrar su ira, hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notoria la riqueza de su gloria, les mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, como también Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada. En el lugar donde se le dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia como Sodoma, habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Es decir, que el apóstol Pablo estaba defendiendo su verdad. Estaba diciendo: ese pueblo gentil es el pueblo que Dios llama a su amada. La no amada la llama amada. Al pueblo diciéndole: no soy mi pueblo, el Señor nos llama hijos del Dios viviente. El Señor nos ha hecho sus hijos por misericordia. Pablo está diciéndole: no vayamos a ser como Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra fueron destruidas por fuego y azufre, y no quedó absolutamente nada de esas ciudades. Y Pablo está diciendo: no vayamos a ser como Sodoma y Gomorra cuando el Señor venga por segunda vez. Que no vayamos a quedarnos como Sodoma y Gomorra sin nada, solamente en cenizas. Pablo está diciendo: hay que defender esta verdad. No hay que quedarnos como Sodoma y Gomorra. Hay que marchar como el Señor. Hay que irnos a encontrarnos en el cielo con nuestro amado Salvador Jesucristo. Hay que defender esta verdad. Cueste lo que nos cueste, vamos a pararnos en la raya y vamos a decir: esto es lo que dice la Biblia. Gloria al Señor Jesucristo. Pablo dice: su conversión fue milagrosa. No había consultado con carne o sangre. Había sido instruido por el mismo Cristo a través de revelaciones divinas. Había participado en el concilio de la iglesia en Jerusalén. Había recibido la confraternidad de parte de Santiago, Pedro y Juan, quienes parecían ser los pilares de la iglesia. Confrontó a Pedro cara a cara en Antioquía. Pablo dio énfasis al hecho de que él no había sido ordenado por hombre, sino que su apostolado había sido ordenado por el mismo Jesucristo. Él recibió el mensaje del evangelio directamente de Dios y no había otro evangelio. Pablo dijo: esto no me lo enseñó nadie. Esto fue por revelación directa de Dios. Pablo tuvo un encuentro directo con Dios. Nosotros no tenemos que tener un encuentro con el hombre. Usted no puede mirar al pastor que está aquí y venir solamente por el pastor. El pastor predica muy bueno y hay que apoyarlo y hay que seguirlo a él. No. Esto no es de esto. Esto no es de hombres. Si usted viene a esta iglesia y se congrega, no es por mí, es por Cristo, porque Él nos reveló este evangelio. Es por Él que nos da la salvación. Yo no te puedo salvar. Jesucristo sí te puede salvar y te puede cambiar tu vida. Así que no mire al hombre, ponga sus ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. ¿Sabe por qué muchos se han ido? ¿Y por qué muchos? Aleluya. No es porque hayan sido maduros, sino porque han sido inmaduros espiritualmente.
porque han colocado sus ojos solamente en el hombre. Si el hombre falla, entonces ya no más me congrego, ya no voy a apoyar al pastor, ya no diezmo, ya no ofrendo, ya no hago absolutamente nada, porque el hombre falló. Pero vengo a decirle, no es porque el hombre, es por Dios. Por eso debemos seguir este evangelio, es por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gálatas 1:11 dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. La palabra certificado carga gran peso. Un cheque certificado es aceptado con mucha confianza porque el banco ha garantizado su valor. Un producto certificado es comprado sin excitación, porque el manufacturado ha garantizado que el producto es genuino. El apóstol Pablo certificó el evangelio que él predicó. El mensaje de salvación por gracia era genuino, fue la verdad de Dios dada a Pablo por revelación. Pablo está diciendo: este evangelio es 100% genuino. No hay ninguna falsedad en este evangelio. Este evangelio es por gracia y es genuino. Pablo declaró que los maestros legalistas habían pervertido el evangelio. La palabra pervertir significa torcer o distorsionar. Él dijo que parecía ser otro evangelio, pero no era, porque no hay otro. Pablo pronunció un anatema sobre cualquier persona que se atreviera a predicar un evangelio pervertido. Pablo estaba tan seguro del evangelio certificado que él pudo pronunciar anatema sobre cualquiera, aunque fuera un ángel que lo pervertiera. Pablo estaba firme diciendo: no hay ninguna falsedad en este producto del evangelio. Este producto es 100% certificado por nuestro Señor Jesucristo. Él mismo puso su sello en la cruz del Calvario. Él puso la sangre certificando, diciendo: es por salvación, esto es por fe. Cualquiera que crea en mi nombre, cualquiera que se bautice en mi nombre, cualquiera que reciba el Espíritu Santo en mi nombre y viva una vida en santidad, es certificado 100% que tiene la salvación garantizada. Pero Pablo dice: una vez salvo, para siempre salvo. De ninguna manera. Este camino hay que vivirlo día tras día. El evangelio no es que hace 20 años me bauticé y ya, ahí para todo. Ese evangelio se camina día a día. Este evangelio se vive día a día. Pablo está diciendo: este evangelio es 100%, aleluya, auténtico. No hay ninguna falla en él. Nosotros somos imperfectos, pero el evangelio 100% es perfecto. El hombre falla, usted y yo fallamos, pero Jesucristo por eso vino a dar ejemplo. Por eso él dice: ejemplo os he dado, dando a entender que el hombre falla, la carne falla, pero él dijo: es necesario que yo descienda a la tierra y dé testimonio de que este evangelio no tiene ninguna falsedad, es 100% auténtico, 100% salva. El nombre de Jesucristo salva, y es el único nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Gloria al Señor. ¿Están aburridos? ¿Están cansados? ¿Ya quieren irse? ¿Sí? Ok. Bien. Voy a ir rápido para terminar en esta noche. Me faltan 2 puntos importantes. El legalismo versus la gracia. El legalismo es la enseñanza que somos salvos por las obras y al guardar la ley. El legalismo trae servidumbre y temor al individuo. Hace que una persona deje de mirar a Jesús y se fije en sí mismo.
Si fuera posible salvarse por buenas obras, entonces el Calvario sería innecesario. Sin embargo, la muerte de Jesús en el Calvario era muy necesaria porque ningún hombre ha podido salvarse a sí mismo. La salvación es un regalo dado por la gracia de Dios al hombre caído. Si un hombre tenía que ser circuncidado o no era solo una parte del problema mayor. La ley versus gracia, la epístola a los Gálatas fue escrita por Pablo para declarar enfáticamente que la salvación era solo por gracia. Si la circuncisión era necesaria, entonces la salvación sería por obras. Es decir, que nuestra salvación no es por obras, es por gracia y mediante la fe en Jesucristo. El disimulo de Pedro es que, según el capítulo se refiere a la disimulación de Pedro, que ya vimos, no lo hizo para criticar a Pedro, sino porque era necesario en la defensa del verdadero evangelio. El ejemplo contradictorio de Pablo fue notado por todos. Por consiguiente, Pablo se levantó en contra de Pedro para que todos fueran testigos. Esta fue la tercera ocasión que Pablo se había encontrado con Pedro, la primera vez en Jerusalén, dando el visito a Pedro por 15 días. La segunda ocasión fue por 14 años más tarde, cuando Pablo asistió a la conferencia en Jerusalén. Sería notado que Pablo llevó con él a Tito, un joven griego, que fue un caso de prueba en tanto a la circuncisión. Esta conferencia terminó con un espíritu de unidad y abrió el camino para la confraternidad social libre entre judíos y gentiles en la iglesia. Es decir, que Pedro aprendió la lección y en vez de salirse de la iglesia, trajo unidad y abrió un camino de confraternidad para decir solamente hay un camino y solamente hay un evangelio verdadero, y este es Jesucristo, el cual ha sido revelado, amén, por cada uno de nosotros. El gran cambio en Gálatas 1:4, el cual sería asimismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo humano, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Pablo era capaz de certificar el evangelio porque el precio fue pagado. El evangelio fue edificado sobre la verdad sostenida en el verso 4. La palabra aquí es tremenda. El verso nos dice: Él se dio a sí mismo por los pecadores. Pero aún nos dice: Él se dio a sí mismo por nuestros pecados. La grandeza del significado no fue ser expresada en meras palabras. Este es el gran cambio de Jesucristo por nuestros pecados. Primera de Pedro 2:24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados con su cuerpo sobre el madero, para que nosotros estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Isaías 53:6 dice: mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Segunda de Corintios 5:21 dice: el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia del Dios en él. Es por esta gran verdad que la salvación es por gracia, un regalo sin precio ofrecido a todos los hombres. Muertos a la ley. Los últimos 5 versos del segundo capítulo serán estudiados cuidadosamente. Aquí es sostenida la verdad, fundación estableciendo todo el plan. La ley no está muerta, está viva, maldiciendo y condenando al pecador y administrando la muerte. No es la ley muerta, sino el Hijo de Dios. A través del arrepentimiento, Él ha muerto. Por ser bautizado en Cristo, ha sido crucificado. La ley no tiene poder sobre un hombre muerto. La ley ya no puede operar cuando usted ha muerto. Ya un hombre muerto ya no puede, aleluya, seguir siendo registrado, amén, o yendo en las elecciones a votar, porque esa persona ya no tiene voz, ni tiene voto, ni tiene mando, porque ya está absolutamente bajo tierra, es decir, está muerta por completo. Igualmente es con nuestro Señor Jesucristo. La ley todavía no está muerta. La ley está muerta cuando nosotros nos arrepentimos, nos bautizamos, recibimos el Espíritu Santo. Ahí la ley muere y vivimos para Cristo. Amén. La ley nos hace esclavos de vivir siempre en la misma rutina, pecando y pecando una tras otra vez.
Pero cuando morimos, aleluya, cuando somos sepultados en el bautismo, en el arrepentimiento en el nombre de Jesucristo, somos muertos y somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Ahí la ley muere y nosotros vivimos para nuestro Dios todopoderoso. Por eso Pablo dice, amén, en Gálatas, y con eso cierran esta noche, amén, en Gálatas, gloria al Señor. Pablo termina diciendo esto. Gloria al Señor Jesucristo. Gálatas 2, gloria al Señor, verso 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es decir, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. No es lo que mi carne quiera hacer, es lo que Dios quiere hacer a través de nuestra vida. Vivimos bajo su voluntad. Gálatas 2:18 dice: los hombres que construyen lo que anteriormente han destruido se convierten en transgresores. En la predicación de la palabra de Dios, uno no puede tomar un paso atrás sin la condenación. Esto se aplica no solo a predicar la verdad, sino también al vivir una vida santa. Los predicadores que defraudan el estandarte de la santidad se hacen transgresores de esta tremenda salvación. Decir que yo no puedo transgredir lo que el Señor Jesucristo hizo en nuestra vida. Amén, aleluya, dando su vida, aleluya, en rescate por cada uno de nosotros. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Estoy muerto, estoy crucificado siempre en el Señor Jesucristo. Si tal vez se quiere levantar esta carne, tengo que llevar esta carne a la muerte, tengo que llevarla al arrepentimiento. Por eso Pablo dice: yo cada día muero a esta carne, yo cada día voy a la presencia de Dios y ahí me arrepiento de mi pecado, porque cada día tengo que morir, porque ya no veo yo, sino que Cristo vive en mí. Alguien en esta noche tiene que levantarse y decir: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ya el Señor hizo en la cruz del Calvario lo que tenía que hacer. Ahora yo tengo que hacer mi parte. Ahora yo tengo que morir a las obras de la carne. Ahora yo tengo que morir a esta carne y tengo que vivir para el Señor Jesucristo. Alguien que se ponga en pie esta noche y comience a alabar al Señor y decir: Señor, gracias te damos, porque hoy me has alimentado mi vida, Señor. Gracias te doy, Padre amado, Señor, porque aquí estoy, Señor, aunque con luchas, aunque con pruebas, Señor. Aquí estoy todavía, sigo firme, Señor, avanzando en la santidad, avanzando en la verdad, Señor, avanzando en el camino nuevo, en el camino genuino, Señor, en el cual tú moriste en la cruz del Calvario.